está en relación al suceso que vemos aquí en esta imagen. Pero antes de entrar de lleno aquí al, al tema, quiero decirles que hay en la Biblia algunas cosas que no se pueden definir bien y que nosotros tenemos problemas precisamente para eso, para definirlos. Y una de esas palabras es la palabra gracia. Si yo les pregunto a ustedes qué es la gracia, bueno, me darían algunas definiciones, pues es un regalo de Dios, la gracia es algo que Dios le dio al ser humano y tiene que ver con la salvación y tiene que ver con un regalo en sí. Gracia viene de la palabra, o más bien la palabra gratis viene de la palabra gracia. Es decir, que la gracia es algo gratuito para el ser humano que Dios tiene para nosotros. Y ustedes podrán tener otras definiciones, pero la verdad es que el vocablo gracia, la palabra gracia, es una palabra indescriptible. O sea, no la podemos definir como seres humanos, porque la gracia, la palabra, el concepto de gracia, no nació aquí con los humanos, con nosotros en la tierra. ¿Qué dice aquí la primera línea? Que la palabra gracia nació, ¿en dónde? En el cielo. Así es que pues nosotros no la podemos definir porque es algo de origen divino. Nosotros podemos más o menos entenderla y decimos que gracia es un regalo y los regalos son gratis y que Dios por su gracia nos tiene vivos y nos va a dar la salvación o nos la dio, solamente falta que aceptemos, etcétera, etcétera. Pero en realidad esta es una de las cosas que están en la Biblia y hay muchas otras que no podemos definir completamente. ¿Y qué les parece acerca del amor? Pues creo que también la palabra amor la podemos definir nosotros. Algunos dicen que es un sentimiento, otros decimos que es un principio y que el amor, la mejor descripción del amor que encontramos bíblicamente la encontramos ahí en 1 Corintios 13, ¿sí? En ese capítulo, el capítulo del amor se le conoce y podemos leer toda la Biblia y ahí vemos el amor de Dios en toda la palabra de Dios escrita. Pero no lo podemos definir porque el amor también es un concepto, una palabra, un vocablo de origen divino. Sí, nuestro concepto está muy lejos del concepto de Dios. Necesitamos preguntarle a Dios si pudiéramos platicar directamente con Él y le dijéramos, defínenos Dios, lo que es amor. Entonces nos daría una definición exacta. Nosotros podemos sacar algunas definiciones y pueden concordar o no con las formas de pensar de unos de otros, pero en realidad esta es una cosa que la Biblia, que está en la Biblia y que puede definir plenamente. Porque el concepto que tenemos nosotros de amor es muy diferente al concepto que tiene Dios sobre el amor. Nuestro amor es limitado. El amor de Dios es ilimitado. Nuestro amor, por eso José José en aquella canción dice que el amor que nunca acaba. el amor acaba, decía este intérprete. Pero ese es el amor en términos terrenales. Pero en términos divinos, el amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13. Pero 1 Corintios 13 está hablando del amor desde el punto de vista de Dios. Dios, podemos definir a Dios nosotros como Dios es amor, pero no con el amor como nosotros lo conocemos, ¿sí? Nosotros el amor, por eso Dios tiene por ahí un reclamo para la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Primero la alaba y la pone en alto y luego le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces quiere decir que el amor, desde el punto de vista humano, sí termina, sí se deteriora, sí se acaba, ¿sí? Pero el amor de Dios jamás se acaba. Hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar.
podemos amar a una persona, pero si nos hace una y otra y otra y una tras otra, llega el momento en que decimos, ya no te amo. Pero Dios, hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos va a amar. Así es que no podemos definirlo plenamente el amor. Y hay otra palabra que tampoco podemos definirla y me estoy refiriendo a la palabra milagro. Y bueno, aquí hay una pequeña así definición, dice que un milagro es el rompimiento de una ley natural, pero no se puede explicar desde el punto de vista humano, solo Dios lo puede explicar porque los milagros solamente los hace Dios, ¿sí? Solo se puede experimentar, no se puede explicar. Cuando ustedes pasan por una situación donde han sentido el milagro de Dios y te dicen, a ver, ¿cómo fue? Platícame. Y entonces, pues no lo podemos explicar. Dice aquí, solamente lo podemos experimentar acerca la cuestión de milagro. Y aquí vemos nosotros algunas escenas de milagros visibles, porque hay dos tipos de milagros, ¿sí? El primer milagro le vamos a llamar los milagros visibles. Son aquellos que rompen con toda nuestra lógica, con la lógica humana. Por ejemplo, aquí vemos alguna escena cuando se alimentaron 5,000 personas adultas, ¿sí? Sin contar niños y mujeres, 5,000 personas Dios alimentó solamente con unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. Es algo que rompe la lógica humana. ¿Cómo es posible que puedan comer esa cantidad de gente con 5 y 2 piezas de pan y de peces? Entonces, también vemos el milagro cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿se acuerdan? Eso rompe la lógica humana. Eso es un milagro visible también. Cuando se abrió el Mar Rojo y pasó el pueblo de Israel y que pasaron en seco, otro milagro como visible. Y bueno, esos son milagros bíblicos, pero hay milagros actuales, hay milagros en tu vida, en mi vida y en contemporáneos y a través de toda la historia Dios sigue haciendo milagros visibles. Aquí tenemos una imagen de un milagro que hizo Dios. Esto que tengo aquí con el cursor a mi derecha abajo, esto se refiere al milagro de la sobrevivencia de un grupo de pasajeros en un avión que se estrelló en las cordilleras de los Andes, allá entre Argentina y Chile, por allá, en esas montañas cubiertas de hielo siempre, se estrelló un avión por allá en los años 70, 72 me parece, no recuerdo bien, y Dios hizo el milagro de que no todos, pero algunos de ellos sobrevivieron después de muchísimos días, sin alimento alguno, ¿sí? ¿Y cómo sobrevivieron? Este es un milagro visible. Seguramente que a lo mejor en tu vida ha habido algunos milagros visibles, pero también tenemos milagros invisibles. ¿Y cuáles son estos? Estos son los milagros o los sucesos que los damos por hechos. Y cuando los experimentamos, pues ni siquiera nos sorprendemos, o muy pocas veces o pocas personas nos sorprendemos. Hay milagros pues invisibles. Y esos milagros invisibles todos los días y todas las personas, todos los seres humanos los experimentamos. Perdón. Pero como son invisibles, los damos por hechos o ni siquiera nos sorprendemos. Miren, para que quede más claro cuáles son estos tipos de milagros, hay un relato por ahí que leí que me gustó de un señor, una persona ya muy mayor que se puso muy mal, por ahí afuera de su casa se puso mal, sintió un dolor en el pecho y se puso mal. Pero gracias a Dios que por ahí algunos vecinos lo vieron y entonces, ¿qué le pasa? Le preguntan y entonces lo ven muy mal, sudoroso, sudando frío, no podía expresar palabra y entonces ellos llegaron a la conclusión de que pues estaba grave y entonces lo llevaron a un hospital y cuando lo llevan al hospital pues, lo atienden los médicos y luego
le ponen lógicamente oxígeno porque no podía respirar bien. No era COVID, ni se usaba el COVID, ¿verdad? Pero le ponen oxígeno y efectivamente traía un problemita ahí, con un microinfarto en evolución, pero lo atendieron muy bien y muy a tiempo, le pusieron su oxígeno y todo, y estuvo por ahí 24 horas en el servicio de urgencias y ahí le dieron su tratamiento para continuar en su casa porque llegó muy a tiempo. Pero cuando él ya se va, le dan la cuenta y le dicen, son $500, no pesos, dólares, ¿verdad? Y entonces él sorprendido dice, $500 por ponerme prácticamente, darme una pastillita y una inyección, pero es que le pusimos oxígeno, señor, y se lo pusimos las 24 horas, usted duró 24 horas aquí. Dice, canijo, dice, qué curioso, dice, porque a mí nunca me habían cobrado el oxígeno desde que yo soy niño, desde que tengo uso de razón. Yo siempre, Dios siempre me ha dado el oxígeno para vivir, para mantener mi vida y nunca me lo habían cobrado. Dios nunca me había cobrado el oxígeno y ahora por 24 horas ustedes me cobran 500 pesos. Con esto quiero ilustrar 500 pesos. el milagro de respirar, de tener el oxígeno a nuestro alcance, las 24 horas, cada minuto, cada segundo de nuestra existencia. Pues te compras. Es un milagro invisible. Esos que nunca damos gracias, esos de los cuales no nos sorprendemos. Solamente ahorita que está de moda el COVID, nos damos cuenta de la importancia del oxígeno y luego que se pone escaso y que no hay tanques, etcétera. Pero este es un milagro invisible, el cual todos experimentamos y todos los días. En la mañana, nos levantamos, ¿sí? El milagro del oxígeno es gratuito, ¿sí? Y a cada instante. Pero luego, nosotros respiramos, nos levantamos en la mañana, el nacimiento de un bebé, y tanto milagro que nosotros lo damos por hecho y que no nos damos cuenta que en realidad son milagros. Pero como decíamos ahorita, son milagros invisibles, ¿sí? Sucesos que damos por hechos y que muy poco nos sorprendemos. Y los visibles son aquellos que rompen nuestra lógica humana, ¿sí? Como ya los que comentamos. Seguramente también hemos experimentado milagros invisibles, como aquel cuando tuvimos aquella volcadura en aquel camión donde falleció Miguelito. Ahí en realidad fue también un milagro invisible porque no entendemos cómo es que el resto de los pasajeros sobrevivimos. Y bueno, cuando nosotros vemos los milagros, por ejemplo, cuando leamos bien, siempre que Jesús haga una pregunta, como la que le hizo al paralítico aquí en este estanque, Jesús le preguntó, cuando se le acerca y entabla una conversación, Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Estaba a punto de ocurrir un milagro visible, ¿sí? De esos que sorprenden. Pero Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Nosotros, si hubiéramos sido el paralítico, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Cómo que si quiero ser sano? Pues lógico, por eso estoy aquí, por eso vengo todos los días al estanque, porque yo quiero ser sano. Pero a veces vamos a encontrar muchas veces los diálogos de Jesús con las personas cuando él estuvo aquí en la tierra, que muchas veces hizo preguntas como estas, ilógicas, que a muchos de nosotros nos parecerían infantiles, lo muy lógica. Pues ¿cómo se pone a preguntar Jesús? Es como si un doctor le dijera a los pacientes que están ahí internados en el ISSSTE, en el seguro, en los 450, el doctor les dijera, bueno, y si se quiere usted curar, si quiere aliviarse, pues lógico, por eso estoy aquí en el hospital. Pero miren, cada vez que nosotros veamos una pregunta que Jesús
de esas preguntas ilógicas como esta. ¿Quieres ser sano? Vamos a leerlas una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco veces y reflexionar en esa pregunta. Porque, ¿por qué pregunta Jesús cosas así tan ilógicas? ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando cayeron en la tentación? Y entonces después de la caída, empezaron a experimentar miedo, experimentaron vergüenza, experimentaron dolor, angustia, etcétera. Empezaron a experimentar todas las cosas negativas que usted y yo ahora experimentamos. Pero cuando pasó esta situación, baja Dios y llega al huerto y entonces le pregunta a, a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? ¿No les parece una pregunta ilógica? ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Sí, sabía dónde estaba. ¿Sabía lo que había pasado? Sí, sabía. Entonces, ¿para qué le pregunta a Adán que dónde está? Miren, una de las razones, hay otras, pero la razón principal por la que Dios nos pregunta cosas ilógicas es para que nuestras respuestas no sean para informar a Dios, sino que nuestras respuestas sean para informar a Dios dónde estamos, o para informarnos, o para reflexionar y reconocer nosotros mismos. No se cuenta dónde estaba, le tuvo que preguntar Dios, ¿dónde estás, Adán? Y entonces él contesta, estoy escondido porque tuve vergüenza, porque estoy desnudo, etcétera. Pero tuvo que preguntarle a Dios. Y es que cada vez que Dios pregunte en la Biblia, vamos a reflexionar sobre esa pregunta, porque nos está preguntando no para que le informemos, sino para que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos, ¿sí? Para darnos cuenta de nuestra condición. Ok, así es que la próxima vez vamos a reflexionar en esas preguntas. Y bueno, este, eh, vamos a ver un poquito del relato de Lázaro, del amigo de Jesús, ¿sí? Donde se expresó ¿cómo diríamos? Cuando se dijo esta expresión de quitar la piedra que dijo Jesús. Recuerden que antes de ver esto, un poquito de esto, vamos a leer por ahí San Juan capítulo 11, el versículo 40. Le voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo. San Juan capítulo 11, el versículo 40. O vamos a leer el 39 y el 40. ¿Quién está por aquí que nos lo lea, por favor? Dijo ¿Quién Jesús, dijo yo? quitad la piedra. Dijo Jesús, ¿Quién, quitad la... quién, sí, perdón, un poquito más fuerte? Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ok, muchas gracias. ¿Era Sugeli? Sí. Sí, ¿verdad? Déjenme nada más para escuchar un poco mejor. ¿Quiere que lo vuelva a leer? Bien, en este texto hay algo por aquí interesante, ¿sí? Jesús, le pregunta por ahí, o más bien entabla una conversación. Él dice, les dice a todos por ahí, la pregunta va dirigida ahí al público, dice, quiten la piedra, ¿verdad? Pero antes de eso, hablando de las preguntas, perdón, ilógicas, Dios en el versículo 34, cuando Jesús llega, su amigo Lázaro había muerto y habían pasado ya 4 días, recuerdan, hace poquito nos dieron un tema también donde nos mencionaron este suceso. Y pero aquí quiero hacer énfasis en una pregunta. El versículo 34, ¿quién no lo quiere leer? Por favor.
¿sí? Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ok, muchas gracias. Cuando llega Jesús, después se acuerdan que ya habían pasado 4 días, sí, que había fallecido Lázaro, su amigo, y María y Marta, por ahí, conmovidas, y cuando ven a Jesús, como que no les gustó mucho que haya llegado demasiado tarde, según ellas. Y entonces, cuando llega Jesús, estaba toda la multitud y se le quedan viendo ahí los que estaban ahí en ese, en ese lugar. Y entonces Jesús hace una pregunta de esas ilógicas, como la que, ¿dónde estás, Adán? O al paralítico, ¿quiere ser salvo? ¿Quiere ser sano, perdón? Y ahora les pregunta a todos, ¿dónde lo pusieron? ¿O dónde lo sepultaron? Dice otras versiones, ¿sí? ¿Dónde sepultaron a Lázaro? ¿Y dónde lo sepultarían? ¿En el patio de la casa? ¿Lo sepultaron en la iglesia? ¿Lo sepultaron en la calle? Lo sepultaron en el panteón, lógico, lo sepultaron en una tumba. Entonces, ¿por qué hace esta pregunta tan ilógica también Jesús? ¿Dónde lo pusieron? En realidad, pues lo lógico era que estaba ahí, y entonces dice por ahí la sierva del Señor que hubo cuchicheo entre los asistentes que estaban ahí. Dijeron, ¿cómo se pone a hacer esas preguntas, Jesús? Lo que ha de haber hecho, debiera de haber hecho, es que llegar a tiempo y sanar a su amigo Lázaro antes de que muriera. ¿Y con qué pregunta sale? ¿Verdad? Y cuando estaba pasando todo esto, Jesús lloró. Dice por ahí el versículo más corto de la Biblia. Dice que, y Jesús lloró. Dice el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor dice que Jesús lloró no porque Lázaro había muerto, porque Jesús sabía que él podía resucitarle y que lo iba a resucitar, él sabía. Entonces no estaba llorando, no lloró porque Lázaro hubiera muerto, sino lloró por la reacción de las personas. En lugar de alegrarse porque Jesús llegaba, se molestaron y cuchicharon ahí entre todos. Inclusive María le dijo, Señor, si hubieras venido a tiempo, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Recuerdan? Entonces Jesús lloró por cómo lo recibieron, ¿sí? Y Jesús llora también cuando nosotros no le recibimos de la mejor manera, cuando Jesús se acerca a nosotros y nosotros empezamos a reclamarle en lugar de estar contentos porque Jesús quiere aportarnos su bendición. Y entonces, lloró por eso, pero también dice la palabra, el deseo de todas las gentes, dice que Jesús lloró también por otra cosa. Lloró porque las hermanas, sobre todo los más cercanos, estaban sufriendo. Entonces, Jesús llora también junto con nosotros cuando nosotros nos sentimos mal, cuando tenemos una pérdida, ¿sí? A veces llegamos a pensar que Jesús lloró porque Lázaro había muerto. No, por esa razón no, porque Jesús estaba seguro que él dentro de unos momentos lo iba a resucitar. Y entonces, después de llorar, la primera orden que da, ¿cuál es? Quiten la piedra. Es la primera orden que él da. Quiten la piedra. Y aquí está lo que leímos hace rato. Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, ¿qué le dijo? La hermana, dice, Señor, ya huele mal. Aquí está mal escrito. Dice, Señor, ya huele mal, porque es de 4 días. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús estaba también llorando, había llorado también, estaba llorando por la incredulidad. Pero de la incredulidad de los incrédulos, ¿o de quiénes? No es sorprendente que Jesús le dice a los creyentes, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No se supone que los creyentes sí creen? Nosotros somos creyentes en Jesús,
¿Creemos en realidad en Jesús? Los cristianos creen en Jesús, se supone, pero realmente todos los cristianos creen en Jesús. Esta pregunta va dirigida a todos los cristianos, a nosotros. Esta pregunta no va dirigida a la gente que no cree en Dios, ¿sí? Esta pregunta va dirigida a su iglesia, a ti y a mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras palabras, no te he dicho que si tú crees vas a ver los milagros en tu vida que yo voy a hacer. Esos milagros, no nomás los invisibles, que cotidianos, sino milagros invisibles. Nosotros ya tenemos un año con un conflicto muy serio con esta pandemia y hemos perdido muchos de nuestros seres queridos y hay angustia, hay desempleo, hay desajustes sociales, de salud, espirituales en nuestra sociedad, en nuestros hogares, etcétera, y necesitamos un milagro de parte de Dios. Pero esta noche Dios nos pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y podemos decir nosotros, pero qué ilógico, pues lógico que sí creo, por eso estoy aquí. Pues ahorita vamos a ver si es cierto que creemos, ¿sí? Quiten la piedra, dijo Jesús. Miren, para ver la gloria de Dios nosotros, para experimentar la gloria de Dios y los milagros de Dios en nuestra vida, tenemos que entender que a Jesús le gusta que en todos los milagros haya cooperación humana. En todos los milagros haya cooperación humana. Porque Jesús hubiera, de un soplido, hubiera quitado aquella piedra que estaba tapando la tumba de Lázaro, ¿no es cierto? Y después también da otra orden, dice, quítenle las vendas. Cuando resucita y sale Lázaro de la tumba, quítenle las vendas. ¿Qué no hubiera podido salir ya sin vendas? Sin las vendas del embalsamamiento. Pero les dice, quítenle. O sea, quería que las personas que estuvieran ahí quitaran la piedra y que le quitaran las vendas, ¿sí? Y es que a Jesús, dice aquí, le gusta que en todos los milagros haya cooperación humana. ¿Cómo ven? Es por esa razón que nosotros no hemos visto todavía la gloria de Dios en su plenitud. ¿Qué hubiera pasado si cuando Dios les dice, quiten la piedra, ¿qué hubiera pasado si no la quitan? ¿Qué hubiera pasado si no la quitan? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado Dios lo si hubiera no le podido, quitan las vendas cuando Jesús les dice, quítenle las vendas? él ¿Sí? también las hubiera podido ¿Cómo? quitar. Díganlo. Dios lo hubiera podido hacer. Dios los hubiera podido quitar, pero no lo Sí, hizo. Quería la cooperación, ¿qué? Humana. humano. Y es que esto nos tiene que quedar bien claro. Saben que cuando yo estaba haciendo este tema, dije, este tema es para mí porque muchas veces estamos esperando el milagro de Dios y no ocurre. ¿No será que no hemos puesto nuestra parte? Puede ser eso, ¿verdad? Dios nunca, fíjense bien, que nos quede claro esto, Dios nunca nos va a pedir cosas o que hagamos lo que no podemos hacer. Dios les dijo quiten la piedra porque sabía que podían hacerlo. Dios no les dijo resuciten a Lázaro. Ese era trabajo de quién, de Jesús. El trabajo de los demás era quitar la piedra. Entonces Dios les pidió algo que ellos podían hacer, quitar la piedra. Y una vez que ellos pusieron su parte, quitaron la piedra, entonces ocurrió el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Qué les parece? Entonces, esto puede ser que esté ocurriendo en nuestra vida, ¿sí? Lo que sí nos debe quedar claro es de que para que ocurra un milagro en tu vida, en mi vida, Dios está pidiendo que hagamos algo, pero es algo que yo puedo hacer, no es algo que yo no puedo hacer, ¿sí? Los milagros acontecen, ¿a quién dice aquí? A quienes obedecen. La otra vez nos preguntaban, ¿es necesario obedecer los mandamientos para ir al cielo? ¿Y cuál fue la conclusión del pastor? Para ir al cielo necesitamos a Jesús, necesitamos la gracia, necesitamos aceptar a Jesús.
pero una manifestación de que hemos aceptado a Jesús es que obedezcamos al Señor. Entonces, en otras palabras, necesito poner yo lo que sí puedo hacer. ¿Podemos obedecer? Sí. Entonces, obedezcamos. Dice aquí que aquí, ay, perdón, me salí de la presentación. ¿Se está viendo? ¿Sí, ¿se ve la presentación? Sí. Ok. Qué lindo. Es que de pronto no la vi. Esto se aplica a la cuestión de la salvación, ¿sí? Dice, así como esto, como ocurrió en este milagro, así es la salvación, es gratis. La resurrección va a ser gratis cuando venga Jesús para aquellos que hayan descansado. Pero Él nos está pidiendo una cosa, obedece, haz tu parte, ¿sí? Quita la piedra, yo hago la resurrección. Yo hago el milagro de la resurrección, tú quita la piedra. Entonces, para que los milagros acontezcan, es necesario que exista obediencia, ¿sí? Y se me volvió a salir aquí, ya sé por qué, sí. Muy bien, entonces, a manera de ejemplo o para que quede un poco más claro esto, Jesús ordenó quitar la piedra en esta ocasión, pero en otras ocasiones hizo por allí otras cosas para indicarnos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por ejemplo, a Moisés le dijo, mira, para que se abra el mar tienes que extender, ¿qué? Tu vara. Extiende tu vara. Si Moisés no hubiera, ¿qué? Extendido su vara, el mar no se hubiera abierto, no se hubiera hecho este grande milagro visible. Cuando antes de cruzar el pueblo de Israel, antes de abrirse el mar, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que avance. Si el pueblo no hubiera avanzado, no se hubiera abierto el mar, ¿sí? Tenían que mojarse los pies, tenían que pisar la ribera y la orilla del mar y meter los pies al agua para que Moisés ahora extendiera su mano y entonces el mar se abriera. Pero Dios quería que se mojaran los pies y que Moisés, antes del milagro, ¿qué? Que extendiera su vara. Y se acuerdan también de Naamán, aquel personaje, aquel funcionario, que le dio lepra y que aquella niña que conocía a Dios le dijo, mira, yo te voy a mandar con el profeta para que seas sano. Y cuando va con el profeta, ¿qué le dice? Tienes que meterte al río y tienes que sumergirte 7 veces. Y él seguramente dijo, y eso es todo, pues está fácil, pero ¿qué tiene que ver que me sumerja 7 veces? No pueden ser 3, no puede ser una sola vez o 6. Y la condición era que él hiciera su parte, que cooperara con el milagro. Él tenía que obedecer solamente. Y para obedecer tenía que sumergirse, ¿cuántas veces dijimos? 7 veces. Y cuando él obedeció y se sumerge 7 veces, y cuando sale de la 7ª vez, la lepra que había desaparecido. Se hizo el milagro. Entonces esto, la Biblia está llena de ejemplos de que Dios quiere que nosotros cooperemos en los milagros, pero nuestra cooperación solamente es que obedecer. Y nos pide cosas que nosotros podemos hacer. Lo que no podemos hacer, se lo vamos a dejar a nuestro Dios. ¿Sí? Así es que a manera de conclusión, nosotros, la invitación para esta noche es que nosotros estamos esperando milagros de nuestro Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, etcétera. Esta noche Dios nos dice, quita la piedra. Pero ¿cuál es la piedra? ¿Qué simboliza la piedra en nosotros? Mire, la piedra puede ser
la flojera, puede ser nuestra indiferencia, puede ser nuestra poca credibilidad, ¿sí? Puede ser también, ¿saben? La piedra más grande que nosotros tenemos los seres humanos cuando Dios nos pide hacer algo para que el milagro se realice en nosotros, es una palabra que se llama excusa, la excusa. Eh, luego, después, ahorita no, en otra ocasión, ahorita no puedo, no tengo tiempo, después. Entonces, la excusa es la piedra más grande que enfrentamos los cristianos y que está obstaculizando el que los milagros de Dios se hagan en nuestra vida, ¿sí? Una vida sin Jesús es una vida como, como ven comparándola con la cuestión del milagro de la resurrección de Lázaro. Es una vida que huele mal, nuestra vida sin Jesús. Es una vida que está corrompida. Es una vida que, ¿cómo diríamos? Así como el cuerpo de Lázaro olía mal porque no estaba Jesús, por eso murió porque no estaba Jesús, y entonces empezó a entrar en descomposición, primer día, segundo día, tercer día, de manera que en el cuarto día sin Jesús, su cuerpo estaba putrefacto. Y nuestra vida se oye feo, pero es la realidad. Nuestra vida sin Jesús es una vida putrefacta. Necesitamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Necesitamos el milagro de Jesús en nuestra vida para que nos limpie, para que nos saque de la vida de corrupción que nosotros llevamos. Sí, una vida descompuesta la que tenemos, ¿sí? Como Jesús antes de que como Lázaro antes de que Jesús hiciera ese grande milagro. Se necesitó quitar la piedra para que Lázaro volviera a la vida con un cuerpo limpio, ¿sí? Con un cuerpo lleno de vida. Nosotros, para volver a reavivar nuestra espiritualidad, para poder reavivar nuestro compromiso con Jesús, necesitamos el milagro de Dios. Pero Él nos está diciendo antes, quita la piedra, quita tus excusas, quita esto de tu vida, quita estas personas, quita estas situaciones, ¿sí? Ya no quiero que trabajes aquí, quiero que cambies de trabajo, quiero que te cambies de escuela, quiero que cambies de amigos, quiero que ya no vayas acá. Tú, y yo te estoy pidiendo, dice Jesús, cosas que tú puedes hacer. A mí déjame el milagro de la transformación, el milagro de una nueva vida. Tú solamente quita esa piedra, quita esas cosas que se están interponiendo entre tú y yo. Entonces, finalmente, miren, la mejor manera de decirle no a una persona, por ejemplo, llegan a tu casa o te hablan por teléfono, oye, quiero que me acompañes al parque porque quiero que empezar a ir a caminar. ¿Cómo ves? Vamos, para que tú también empieces a caminar y fortalezcas tus pulmones. Y entonces, la mejor, en lugar de, yo no quiero ir, pero yo no le digo no a la persona porque me da pena, me da vergüenza. Se tomó la molestia de invitarme y todavía me va a llevar y entonces yo no le puedo decir que no. Entonces, la mejor manera de decirle que no es inventar una excusa. Y le digo, anda, sabes que tengo un compromiso precisamente a esa hora. A esa hora tengo un compromiso. Fíjate que traigo gripa, fíjate que me siento mal, fíjate que estoy esperando una visita, fíjate que pues estoy muy cansado, llegué de trabajar, fíjate que, etcétera, etcétera. Una excusa. Y esa excusa puede ser falsa o puede ser real, pero no deja de ser una excusa. Y con esa excusa, sin decir no, le estamos diciendo a la persona que nos invitó, que le estamos diciendo, no quiero ir a caminar contigo. Se lo estamos diciendo, pero sin decir la palabra no. Entonces, cuando Jesús nos dice, quita la piedra porque quiero hacer milagros en tu vida, quiero que veas la gloria de Dios,
en tu familia, en tu vida. Nosotros abiertamente no le decimos a Dios, no, no quiero. Por ejemplo, esta noche Jesús nos dice, quita la piedra. Y entonces yo me da pena y no le puedo decir, no, Jesús, no quiero quitar la piedra. Pero sí, en lugar de eso, tengo una excusa y le digo, ay, es que la piedra de la flojera no la puedo quitar porque pues ahora que está la pandemia es cuando apenas estoy empezando a levantarme tarde y luego tú me dices que me levante y que mejore mi salud, que me vaya temprano a correr y que lea mi matinal temprano y que mejor cuando se acabe la pandemia, cuando ya esté obligado a levantarme temprano. Y con esa excusa le estamos diciendo a Jesús que no. Estamos diciendo, no, Jesús, no quiero quitar la piedra. No quiero mejorar mi relación contigo. Así es que el mensaje de esta tarde-noche es este. Dios te invita, me invita a mí, nos invita a su iglesia a que creamos, ¿sí? Creamos en Él. Sí, que verdaderamente creamos que Él quiere hacer un milagro en nosotros. Pero para ello, le obedezcamos, quitando la piedra que representa todas las excusas que ponemos para no tener una relación plena con Jesús. Y dejémosle a Él el milagro de la transformación, de la resurrección, el milagro de la salud, el milagro, cualquier milagro que estemos nosotros pidiendo. Nosotros hagamos nuestra parte, quitemos la piedra y dejémosle su parte a Él. Al fin y al cabo son cosas que nos está pidiendo que nosotros podemos hacer. Lo que tú no puedas hacer, lo que yo no pueda hacer, es trabajo de Dios. Que el Señor los bendiga y que tengan un bonito una bonita mitad de semana. Dios los bendiga.